no me demanden, para que no me demanden cuando los denuncie que están o pretenden hacer algo ilegal. ¿Cuáles son las sanciones? Se me ocurre una sola, la cancelación cuando deliberada, planeada, intencionalmente actúa en contra de quien lo mandó, es decir, por contrabando intencional. Ese pienso que es el estatuto de un verdadero auxiliar de la función pública. ¿Dónde viene la confusión? Cuando después decimos, no, es que también puede ser empresario, también es empresario, por lo tanto también puede ser comerciante, comisionista, mandatario, comprar y vender, puede ejecutar actos de comercio por cuenta propios, porque no somos propietarios igual de transportes, de almacenistas, y le doy servicio a mis clientes. Y ese que viene a que yo lo revise, también le vendo. Y también entro en pagos y digo, la relación que yo tengo con el importador es una paga de dinero. El importador me paga. Y entonces genera la sospecha del Estado. Y dice, a ver, espera, ¿cómo que él te encargó la operación y él te paga? Si ese es mi cliente. Y el importador dice, oye, él te dio la licitación, la concesión, la patente. Pues a lo mejor vas y le dices, los mexicanos decimos vas y rajas, vas de soplón a lo mejor, y empieza las sospechas recíprocas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me paga? Esa autorización que era de función de Estado, entonces la patente, la licencia, la entendemos como una de competencia técnica. Me la dieron no porque el Estado tenga confianza en mí, sino porque sé derecho aduanero. Y entonces decir, bueno, y nosotros lo autocalificamos como iniciativa privada. Y decimos, bueno, si eres iniciativa privada, pues éntrale a las reglas de la competencia. Y si eres libre competencia, y lo único que te distingue es la calificación técnica, entonces, ¿por qué no le damos patente a todo el que la pide y califique con ese requisito? Y empezamos a combinar estatutos, y llega un momento en que al despachante de aduanas se le aplica un estatuto que está en la ley aduanera. Para infracciones administrativas, el Código Fiscal de la Federación. Para cuestiones de su autorización, la ley del procedimiento administrativo. Para temas de responsabilidad, Código Civil. Y entonces el despachante tiene un estatuto jurídico contradictorio, confuso y altamente gravoso en la ordenanza de aduanas, en el Código Tributario, en la ley del procedimiento administrativo, en el Código Fiscal y en el Código Penal. Porque dice, ¿tú le prestabas servicio al Estado o al importador? Al importador, entonces eres cómplice, coautoría. Esto me lleva al tema de si la dualidad, esa dualidad que a día de hoy es importante o es valioso para el agente aduanero. Si es ese gran técnico poderoso en el que confía la puerta, o es ese hombre de negocios que agarra su maletín y se va en las mañanas a hacer negocios. ¿Cuál de los dos es? Es ambos. Es ambos que está provocando estas consecuencias. Y claro, cuando nosotros decimos hombres de negocios, empresarios, pues salen figuras como el operador económico autorizado. Y dice, bueno, si se trata de cumplir con esos requisitos, entonces cualquier operador económico autorizado puede pasar la puerta. Y no necesito ni a Clark Kent ni a Superman. El tema de hoy, porque para allá va la tendencia, es si América Latina puede hacer despacho aduanero sin declaración aduanera. O dicho de otro modo, que cualquier importador o cualquier persona pudiera hacer declaración aduanera y no necesariamente un tercero experto. Yo he preparado una lámina para decir que no. Yo creo que América no está preparada
para que las personas puedan hacer la declaración aduanera, basado en lo siguiente. Pásale, creo que esta es la última, o sea, ya Álvaro, ya puede descansar. Pero en el Congreso de Derecho Aduanero de Buenos Aires, en agosto que entras, te paso la factura. ¿Cuáles pienso que son las condiciones para la libre declaración aduanera? Uno, del sistema aduanero es un alto control de la entrada y salida de los transportes y contenedores, de cada uno de los residentes en nuestros países y de los pasajeros internacionales, cosa que no tenemos. En la mayoría de los países el padrón catastral de los contribuyentes muestra serias deficiencias. Ahorita nos informaron que depuraron el padrón de importadores en Argentina y de 80,000 bajaron a 60,000, el 60%. Bueno, si eso es del padrón de importadores, en el Registro Federal de Contribuyentes no hay controles que permitan tener eso. Otro, que las economías de América Latina tengan un total de control de los ingresos personales y corporativos de sus ciudadanos y sus empresas, bajo el criterio cualquier fuente, cualquier concepto. Este es el criterio SD. Es gravable cualquier fuente de donde venga. Los ingresos que grabo yo en México son gravables de Andrés Rohde, vengan de donde vengan, la razón por la que fueran. Y ese control fiscal no lo tienen nuestras autoridades fiscales. Lo tiene la Francia, lo tiene Inglaterra, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Alemania, pero no lo tiene América Latina. ¿Qué otro concepto? Alta bancarización de la actividad económica. ¿Cómo vamos a tener alta bancarización si la mitad de la economía es economía informal? Si verdaderamente la banca en América Latina es un negocio de abusivos, es verdaderamente un atropello las comisiones que cobran y que pagan los bancos. En América Latina, Banamex en México tuvo utilidades de 800%. ¿Por qué? Pues por la diferencia entre la tasa activa y pasiva. Y entonces la gente no se va. En México, no sé en sus países, cobran hasta por disponer de tu dinero. Segundo, una elevada cultura de cumplimiento y eficacia en mecanismos anticorrupción. En América Latina y en muchas partes del mundo, importar los vinos, los cigarros, la ropa, cuando vamos de viaje, pasándonos, no tiene una connotación de un delito apestoso. No, el que comete y se trae contrabando un poquito de más o mucho, no es el violador. El sistema comercial necesitamos un rol participativo de todas nuestras empresas en el mercado internacional. No lo tenemos. La mayoría de América Latina tiene una empresa por país. Unos en Chile tenemos la de cobre, en México el del petróleo, en Guatemala el de los bananos, en Venezuela el de los militares, el de las botas. Integración horizontal de su cadena productiva, vendedor, transporte, comprador, vertical, materia de insumos, intermedios, acabados, empaque. Es decir, ese grado de integración económica no lo tenemos. No tenemos que encadenamiento en nuestra pequeña a la empresa a las grandes. Todo el mecanismo de empresas certificadas, todo el mecanismo de operador económico autorizado está destinado a esas 1,000 empresas que manejan el 65-70% del tráfico. Pero el otro 30% es el de la micro y pequeña empresa, que es el que le da trabajo al 70-80% del resto de la población económica activa. El gran acreedor de las reformas aduaneras es la pequeña y mediana empresa. Nunca ha estado en los programas de las leyes aduaneras. Acabo, no usar medidas tributarias como barreras comerciales. Es decir, si nosotros analizamos estos paradigmas, obviamente América Latina no tiene la calidad, no puede, sobre pretexto de desmantelar la protección de sus ciudadanos, olvidarse de la gente de aduanas. Muchas gracias.